Seguimos con la saga de pensamientos de Albert Einstein. Decía él, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto sentimientos de cualquier índole en una mirada, en un gesto, en un movimiento imperceptible? Porque desde siempre nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio que nos comunican cómo se siente o cómo nos sentimos, que nos comunica cómo nos sentimos. En estos momentos más que nunca, debemos observar el comportamiento de las personas a las que amamos, más que escuchar sus palabras. Y debemos tratar sobre todo de ser empáticos con ellos y ayudarnos unos a otros. Si actuamos de esa manera, todos los días encontraremos a alguien dentro de nuestra familia a quien podamos ayudar, o de nuestros amigos. De esa forma nos sentiremos felices y haremos felices a otros. Bueno chicos, la clase de este día va a ser un repaso acerca de la unidad 3, que es Conozcamos los fluidos, ya en preparación para los exámenes que comienzan esta semana. Los temas que vamos a desarrollar son características de los fluidos, presión, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Eso fue lo que abarcamos en esta unidad. Cuando hablamos de fluidos debemos recordar que hablamos de dos tipos de sustancias. Estamos hablando de líquidos y de gases. Los fluidos en realidad son fluidos rotacionales, viscosos y compresibles, pero nosotros trabajamos con fluidos laminares sin viscosidad e incompresibles. Recuerden que un fluido laminar es aquel que no forma remolinos cuando se desplaza. Lo que nos pide el Ministerio de Educación aquí es que usted sepa distinguir las características entre el fluido real y el fluido ideal. Eso es lo que. Las características de los fluidos están la viscosidad, que es la resistencia a fluir, y que se genera por la fricción entre las moléculas de las partículas del fluido. A mayor resistencia, mayor fricción existe entre las moléculas. Por ejemplo, la miel y el agua, como se ilustra aquí, la miel tiene más fricción en las partículas internas que el agua, por eso le cuesta más fluir que al agua, ¿verdad? Luego, hablamos de las fuerzas internas en un líquido, que son las fuerzas de cohesión, que son entre las moléculas del mismo líquido, y fuerzas de adhesión, que son entre las moléculas del líquido y cualquier otro líquido o sustancia. Y empezamos a desglosar las características que se generan por estas fuerzas. La fuerza de cohesión, que es la fuerza entre las moléculas del mismo líquido, me generan lo que es la tensión superficial. La tensión superficial, si recuerdan, es una capa delgada que se forma sobre la superficie del agua o de los fluidos, y la cual ofrece mayor resistencia que el resto del fluido. Esto se da, ya explicamos, por las fuerzas no equilibradas que hay en las moléculas de la superficie. Explicamos en su momento que en el seno del líquido estas fuerzas se atraen entre sí, anulándose las fuerzas entre ellas, pero acá no tengo moléculas arriba que las atraigan y por lo tanto estas fuerzas no se atraen y me da como resultado una fuerza resultante hacia abajo. Aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación de la fuerza de cohesión, como son las gotas, los animalitos que se posan sobre la superficie del agua. Hablamos también de la capilaridad, que es otra característica de los fluidos, que es la capacidad que tienen de ascender por tubos muy delgados. Esto se debe a la fuerza de adhesión. Y hablamos de algunas aplicaciones como son los tubos para recoger sangre en la toma de muestras, como es también la alimentación de la planta a través del sistema de xilema y floema que tenemos en las plantas, ¿verdad? Luego hablamos de la densidad y explicamos que la densidad es la relación que existe entre masa y volumen. Dijimos que esa relación es una relación constante, ¿verdad? Si yo aquí digo que tengo 15 centímetros cúbicos y tengo esta cantidad de moléculas, si yo
cojo la mitad del volumen, también voy a tener la mitad de moléculas, así que la relación permanece constante. También hablamos de la densidad relativa, que es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua siempre. Unidades de la densidad kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional. Luego hablamos acerca de la presión, dijimos que esto es bien examinable en proporcionalidad, ¿verdad? Que a mayor fuerza, mayor presión, y que a mayor área, menor presión. Es inversa al área y directa a la fuerza. Unidades para medir la presión son los pascales en el sistema internacional, que están compuestas por newton sobre metro cuadrado, pero que también hay otras unidades como la atmósfera, los bar o milibar, dependiendo de la unidad que usemos, y los milímetros de mercurio. Aquí está, ¿verdad? Cómo es que la presión cambia dependiendo del área. Va a ser menor presión, aquí voy a tener menor área de contacto y el mismo peso, por lo tanto la presión es mayor. Entre mayor es el área, menor presión voy a tener. Este ejemplo es un ejemplo bien examinable también, ¿verdad? Así que espero que lo comprendan o que hagan las preguntas correspondientes. Luego hablamos de la presión de los fluidos. Algo importante en esta parte es que a medida que aumenta la profundidad en el fluido, la presión aumenta, y lo podemos ver ilustrado aquí, ¿verdad? En la superficie, las flechitas son más pequeñas que en la parte de abajo, porque la presión aquí es más grande que aquí. Otra cosa importante desarrollar es que los líquidos o los fluidos hacen presión en todas direcciones, como pueden ver aquí, ¿verdad? Hablamos que un experimento bien común en esta parte es hacer varios agujeros en una botella y ver cómo sale el agua por esos agujeros. Podemos ver que en el primero sale bien poquita, con una presión bien suave, y en el de abajo la presión es mucho más grande, y por eso es que se estira ahí el chorro, ¿verdad? Esta presión hidrostática, que se llama así, a esta presión que ejercen los fluidos, que cuando algo está dentro de ellos, la fórmula es esta que está acá. ¿De qué depende la presión hidrostática? Entonces, de la densidad del fluido. No va a ser lo mismo estar adentro del mar que adentro de un lago. El mar tiene mayor densidad, por lo tanto la presión va a ser más grande. O estar adentro de aceite o adentro de agua, ¿verdad? Esto cambia, dentro del aire o adentro del agua. La gravedad y la altura. Esta altura, dijimos que algo importante es que siempre se mide desde la superficie hasta mi punto de estudio. Nunca se mide al revés, ¿verdad? La altura de aquí hasta acá, sino que de la superficie a mi punto de estudio. De nuevo aquí hace énfasis que no es cierto que el agua o el fluido solo hace presión en la parte de arriba, sino que hace presión en todo su entorno. Luego hablamos de la paradoja hidrostática. Esa paradoja nos dice que sin importar la forma del recipiente, si este recipiente tiene el mismo líquido, asegurándonos de esa forma que tenga la misma densidad, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un pequeño resumen. Recordando, la presión hidrostática dijimos que depende de 3 factores, que son la densidad del fluido, la gravedad y la altura o profundidad a donde esté el objeto. Entonces, nosotros vamos a analizar este punto ahorita. Si yo tengo el mismo fluido, significa que la densidad de nuestros recipientes es la misma. Tenemos la gravedad, todos están bajo la influencia de la misma gravedad, y la altura. Entonces nosotros estamos analizando cómo será en la base de estos recipientes la presión. Como la altura del líquido es la misma, también va a ser la misma. Por tal razón, la presión es la misma en los 3 depósitos, sin importar cómo sea la forma del recipiente. Luego
Lo que hicimos nosotros aquí fue una prueba. Hicimos aquí una prueba y comprobamos que sí era lo mismo, ¿verdad? Lo tienen más en detalle en el video que ya hicimos en la clase. Hablamos luego de la presión atmosférica. Esta presión atmosférica es ejercida por el aire de la atmósfera. Entonces aquí explicamos que si esta es la Tierra, voy a poner T de Tierra, y si esta es la atmósfera, entonces la presión atmosférica es debido a la columna de aire que se ejerce en este punto de la Tierra. Esa sería la altura, ¿verdad? La fuerza sería el peso del aire y la gravedad. Esta presión atmosférica hablamos que fue medida por primera vez por Evangelista Torricelli, y hablamos también del experimento de Torricelli, cómo es que él comprobó este experimento y que dedujo que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Eso equivale a 100.300 pascales, y eso se usa todavía en la actualidad. Por el hecho del concepto de qué es la presión atmosférica, podemos darnos cuenta también de que cambia con la altura, ¿verdad? Entonces, aquí como la columna de aire es menor que aquí, el valor de la presión atmosférica también va a ser menor. Aquí tenemos como algunos datos de cuánto vale la presión atmosférica en la cima de algunas montañas famosas, como por ejemplo el Everest, y al nivel del mar, que vale 760 milímetros, que es la que tomamos como la presión atmosférica normal. Luego hablamos de los instrumentos para medir la presión, que dijimos que también se nombra las presiones debido a estos instrumentos. El barómetro se utiliza para medir la presión atmosférica, por eso cuando hablamos de presión atmosférica también se le llama presión manométrica. También hablamos del manómetro, que sirve para medir la presión de un gas encerrado, o también para medir la presión en las profundidades del agua. Y por eso se le llama también presión manómetro. Luego, para terminar con la presión, hablamos de lo que es la presión absoluta. La presión absoluta no es más que la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática hasta mi punto de vista. De las leyes que gobiernan los fluidos, hablamos primero del principio de Pascal. Lo que Pascal descubrió está resumido en su enunciado, que dice que todo fluido encerrado o confinado, como le quieran llamar, y en reposo, al hacer una presión en la superficie de ese fluido, se va a transmitir esa presión íntegramente a todas las partes del fluido, incluyendo las paredes del recipiente que lo contiene. Hablamos de las aplicaciones de este concepto y dijimos que la más importante es la prensa hidráulica, y explicamos cómo funciona la prensa hidráulica también, ¿verdad? Que por la diferencia de áreas, la presión por principio de Pascal es la misma que se ejerce en el émbolo pequeño y que se recibe en el émbolo grande, pero la diferencia de áreas me da una ventaja mecánica. Por eso es que es tan importante el principio de Pascal, porque me permite obtener esa ventaja generando fuerzas muy grandes y empleando fuerzas muy pequeñas para ello. Aquí tenemos otros ejemplos de aplicación que vimos en su oportunidad en la clase. Tenemos la prensa hidráulica, que dijimos que era la más importante, los frenos hidráulicos, la mica hidráulica o gato hidráulico, como le dicen en otros lugares, y toda la maquinaria industrial que trabaja con hidráulica también. La fórmula para poder resolver los ejercicios está resumida aquí. Recuerden ubicar bien cuál va a ser su área 1 y S1, y cuál va a ser su área 2 y S2, porque aquí es donde se da la mayor confusión a la hora de realizar los ejercicios, ¿verdad?
que a veces por no rotular, por no ubicarme, este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2, se tiende a confundir y mezclar la fuerza 1 con el área 2 cuando debe de ser así en este orden. Luego, para terminar, hablamos del principio de Arquímedes. Aquí está el enunciado. Yo no espero que se lo memoricen, pero sí que por lo menos reconocen cuando les aparezca que se trata del principio de Arquímedes. Y de hecho el enunciado me ayuda a deducir la fórmula, ¿verdad? Porque dice que todo cuerpo que está sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza. Esta fuerza se llama empuje, como ya estudiamos, y tiene esta característica importante, que siempre es una fuerza vertical dirigida hacia arriba, y que esa fuerza es igual al peso del fluido que se desaloja. Para poder entender el principio, lo primero que hicimos fue estudiar a qué se refiere con eso del líquido desalojado, y dijimos que cuando yo tengo el volumen de un líquido en un depósito e introduzco en él un objeto, lo que sucede es que ese líquido que estaba en el depósito se desplaza, y a esta parte que se desplaza que le llamo líquido desalojado, que es el que está acá, ¿verdad? Hablamos que cuando el objeto está totalmente sumergido en ese líquido, el volumen del objeto va a ser igual al volumen del fluido desalojado. Esa es la parte más importante de acá, reportar. También explicamos por qué se genera este empuje. Y dijimos que, como aprendimos anteriormente, la presión hidrostática tiene que ver con la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. Entonces, al sumergir un objeto hay una diferencia de presiones entre esta parte y esta, como pueden ver acá. Así que esta diferencia de presiones me genera una fuerza resultante dirigida hacia arriba. No es que la presión y las fuerzas sean sinónimos, pero recuerda que la presión es fuerza sobre área, así que es directamente proporcional la presión con la fuerza. Por eso es que aquí al haber mayor presión va a haber una mayor fuerza y por lo tanto me va a dar una fuerza resultante hacia arriba. Y eso es lo que me genera el empuje. Hablamos de la fórmula, que la deducimos del enunciado. El enunciado decía que este empuje o esta fuerza vertical hacia arriba es equivalente al peso del fluido desalojado. Ese fluido del que hablamos anteriormente. El peso ya sabemos nosotros que es masa por gravedad, que en este caso sería la masa del fluido desalojado por la gravedad, y por la fórmula de densidad podemos obtener nosotros la masa, que es densidad por volumen. Esta es la fórmula del empuje y generalmente lo usamos de esta manera que está acá. Porque cuando el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del objeto, se pueden sustituir. Y esto solo se da cuando el objeto está totalmente sumergido, como vimos en la clase y como acabamos de recordar en este momento. Hablamos también un poco acerca de, para diferenciar cómo sustituir en la fórmula, porque vamos a estar trabajando con más de una masa, más de una densidad. Entonces, para no confundirnos, tenemos que ubicarnos muy bien que el peso del cuerpo es una cosa y el empuje del fluido es otra cosa. Aunque la fórmula puede ser la misma, ¿verdad? Porque aquí, miren, el peso del objeto es la masa por la gravedad y el empuje también es la masa por la gravedad. Lo que hay que distinguir es que cuando hablamos del cuerpo, todos los datos que vamos a sustituir son del cuerpo. Por ejemplo, si a mí me dice, se sumerge un objeto de madera de 50 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué masa voy a poner aquí? La masa del objeto de madera. Y si se sumerge en agua, a la hora del empuje voy a poner la masa del líquido desalojado, que sería la masa de agua. Entonces hay que ubicarnos en eso para no confundirnos. ¿Qué datos son del cuerpo y qué datos son del líquido? Con los datos del cuerpo vamos a trabajar todo lo que sea del cuerpo, peso, y el empuje lo vamos a trabajar con los datos del líquido. Solo podemos sustituir aquí
volumen del cuerpo por volumen del líquido cuando ya hablamos el objeto esté totalmente sumergido en el fluido. ¿Qué va a suceder si trabajamos con objetos que no están totalmente sumergidos en el fluido? Bueno, vamos a usar esta fórmula. Con esta fórmula yo puedo saber cuándo un objeto o qué porcentaje del objeto está sumergido. Esta razón matemática me dice a mí el porcentaje que está adentro de él, porque me da una relación del volumen del fluido con relación al volumen del objeto. Entonces aquí me dice el volumen del fluido es igual a una vez el volumen del objeto, significa que el 100% del objeto está dentro. Si aquí me dice que el volumen del fluido desalojado es 0.5 veces el volumen del objeto, significa que la mitad del objeto está dentro. Y así sucesivamente. Hablamos también de otro concepto importante que es el peso aparente. El peso aparente es el peso de un objeto adentro de un fluido. Y poníamos el ejemplo de cuando vamos a la playa o a una piscina y que podemos cargar a alguien muy fácil adentro de la piscina, ¿verdad? Y no así afuera de ella. Ese peso que tiene la persona o el objeto adentro de la piscina, en este caso como el ejemplo, se le llama peso aparente. ¿Cómo vamos a encontrar el peso aparente? El peso aparente va a ser el peso real menos el empuje. Y para llegar casi al final hablamos de la flotabilidad. Al hablar de la flotabilidad, eso tiene que ver con dos cosas que ya estudiamos. La flotabilidad tiene que ver con el empuje, así como también con la densidad, como lo voy a ilustrar más adelante. Cuando hablamos del empuje podemos distinguir tres casos. Podemos tener el caso en que el peso sea igual que el empuje y voy a tener el objeto suspendido en el fluido, en el seno del fluido. Cuando el peso es mayor que el empuje, el objeto se va a ir al fondo, y cuando el peso sea menor que el empuje, el objeto va a flotar sobre la superficie del fluido. Aquí tengo la relación de la densidad que les mencionaba anteriormente. Esta parte ya la han examinado en más de una ocasión en la PAES. Creo que el año pasado o antepasado pusieron una pregunta muy similar a esta imagen que está acá. Y preguntaban respecto a las densidades del objeto y la densidad del fluido donde está. Entonces, recuerde que el objeto más denso, si es más denso que el fluido, se va a ir al fondo. Si tiene una densidad parecida a la del fluido, va a quedarse en el seno del líquido. Y si tiene una densidad menor a la del fluido, va a flotar. Y también podemos comparar las densidades de los tres objetos. Esta es más denso que este y este es más denso que este. Aplicaciones de la flotabilidad y del principio de Arquímedes. Bueno, hablamos que una de las aplicaciones son los barcos, ¿verdad? Y explicamos por qué el barco que está hecho de metal flota. Dijimos que se manipula la densidad al dividir el bloque de acero o de hierro del que está hecho el barco en láminas muy delgadas, aumentando su volumen. Hablamos también que esa es la razón por la cual los barcos tienen esta como regla en la parte delantera, porque dependiendo también de la densidad del mar donde estén navegando, es decir, de la salinidad que tenga, así va a ser el porcentaje del barco que se va a hundir. Otra aplicación dijimos que era la forma en que los peces manipulan la flotabilidad adentro del mar y que lo hacen a través de la vejiga natatoria, ¿verdad? Inflando o desinflando esa vejiga para aumentar o disminuir su volumen. También los submarinos son otra de las aplicaciones. Y en su momento expliqué cómo funcionan los submarinos, ¿verdad? Cómo es que llenan sus puertos de inundación para poder sumergir y luego para poder emergir sacan esa agua a través de los puertos de nuevo, con ayuda de aire comprimido. También dijimos que los globos aerostáticos eran otra de las aplicaciones que se elevan en el aire por la diferencia de temperatura. Hablamos que el aire caliente tiene menor densidad que el aire frío
Entonces lo que hacen es calentar el aire que está dentro del globo para poder ascender. Y eso es todo lo que hemos visto en este periodo. En cuanto a los fluidos, nos falta ver la parte de electricidad que vamos a repasar en la próxima clase, que es el jueves. Así que si tienen alguna pregunta que hacer en cuanto a fluidos, vamos al espacio de preguntas y respuestas. Y espero que le puedan dar alguna ojeada antes del jueves a lo que hemos visto de electricidad para que puedan resolver las dudas que tienen. Hasta aquí, chicos. Gracias.